cuando la mujer fue formada, fue sacada de la costilla del varón, esta mujer, hermano, le dijo, tú te llamarás varona, delante de la presencia del Señor. El Señor cuando habla así y dice bienaventurado el hombre, está hablando en general, ¿sí? Y nos damos cuenta, hermano, que el Señor habla así, bienaventurado el hombre, que halló ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Que halló la sabiduría. Y por medio de la sabiduría obtenemos la inteligencia. Son dos palabras muy especiales que podemos, hermano, hoy esta mañana meditar. La Biblia habla claramente acerca de la sabiduría. Ayer nos dimos cuenta, hermano, de lo que mi hermano hablaba acerca de lo que es conocer la sabiduría. Nos damos cuenta, hermano, el Señor habla y dice claramente que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Entonces, al encontrar a la sabiduría, que es aceptar a Cristo en tu corazón, ¿sí? ¿Encontraste qué? Sabiduría. La sabiduría, porque Jesús es la sabiduría, el Hijo es la sabiduría. Lo que nos quedó bien claro, hermano, por la palabra del Señor anoche es que ahora tú y yo tenemos que caminar dentro de la sabiduría. Porque en realidad, hermano, caminar dentro de la sabiduría es lo que a nosotros nos va a hacer en verdad reflexionar y crecer. Porque nos damos cuenta, hermano, que el conocer, siempre hemos enseñado y hemos hablado que el conocer, hermano, no te va a llevar a salvación. Amén. El ser bueno en obras, en verdad, no nos va a llevar a la salvación. Pudiéramos regalar todo, todito, carro, casa y zapatos y todo, ropa, te puedes quedar, hermano, sin nada. Y no hay salvación. La Biblia nos enseña claramente que por obras nadie va a ser salvo, ¿verdad que no? Bueno, entonces nos damos cuenta que lo que recibimos desde anoche a hoy, nos damos cuenta que es que usted y yo conocemos la sabiduría y no nos quedamos solo con el conocimiento, como dijo el hermano. ¿Ahora qué? Hay que caminar dentro de la sabiduría. En realidad, mire qué precioso es esto. Ya lo tenemos, ahora tenemos que actuar, porque el conocimiento no nos va a llevar a nada. Sino que nos damos cuenta, hermano, que por medio de la obediencia, usted y yo estamos haciendo votos con el Señor. Día con día estamos caminando, hermano. Al caminar en esa sabiduría de Dios, nos damos cuenta que tú ya no caminas conforme a tu pensamiento. Y nos damos cuenta, y tenemos el pasaje de la Escritura donde decimos con toda libertad que Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero es por medio de la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y nos damos cuenta, hermano, que al tener estas palabras en nuestra vida, nos damos cuenta cómo nosotros podemos crecer espiritualmente y poder tener experiencias en lo sobrenatural. Nos damos cuenta, hermano, hoy esta hermosa mañana, yo les voy a contar esto con todo mi corazón. En verdad, digo, hermano, esto es algo muy precioso. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis acerca de las revelaciones, hermano, que se le fue dado, hermano, al apóstol Juan, es algo muy precioso y nadie podemos adquirir, hermano, este tipo de revelaciones si no estamos fuera de este cuerpo carnal. ¿Sí? Espero que me entiendan. Amén. Hermano, les quiero contar esto, la verdad, no para levantarme el cuello, sino para decirles una cosa muy especial. Dios tiene la mirada sobre la iglesia del Señor, sobre su pueblo. Y hermano, es algo muy precioso. Estaba estudiando, en verdad, hermano, es un mensaje. En realidad, pues mi esposa no estaba allí en ese momento conmigo, pero yo estaba estudiando este mensaje. Y de repente vino algo muy especial a mi vida, que lo que usted pudo sentir hoy en la mañana es la evidencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, estando en esa cama estudiando, vino algo muy especial a mi vida. Pude sentir la presencia del Señor y empecé a orar y a llorar y a darle gracias a Dios. Como la verdad yo estudio en mi cama
y hago mi Biblia así, hablando así, y empezaron a caer mis lágrimas en ese lugar. Y de repente volteo hacia mi lado, así, y estaba mi esposo. Y me dice ella en ese momento, hijo, la presencia de Dios está aquí. Y ella estaba llorando y llorando. Y yo ya no le pude contestar. Solo la volteé a ver, y porque mis ojos estaban llenos de lágrimas. Estaba, en verdad, hermano, cayendo mis lágrimas como vertiente de mis ojos por la presencia de Dios. Me dijo ella por 3 veces, dijo, la presencia de Dios está aquí. La tercera vez me dijo, siento la presencia de Dios en este lugar. Estaba yo y yo de ella. Y yo no le pude contestar ni una de las 3. Solo me le quedé viendo, y en realidad cuando veo hacia abajo así, porque le quité la mirada a ella y veo hacia abajo, donde tengo mi Biblia así, hermano, y en el momento, hermano, que yo hago mi mirada hacia abajo, una vez más, hermano, yo pierdo el conocimiento, como el testimonio que les conté cuando yo estuve en ese lugar. Una vez más, hermano, pierdo el conocimiento y soy llevado a un lugar muy bonito, donde el Señor me muestra primeramente que mi esposa y yo estamos con todos los niños. Estoy hablando de los niños de la iglesia. Y veo cómo mi esposa va con una alegría tremenda con los niños, un gozo, donde los niños no tienen la diferencia, porque usted ve que hay diferencias. Aquí tenemos que luchar con ese tipo de carácter. Y donde los niños no tienen diferencia uno al otro. Hermano, es un gozo tan lindo, tan precioso. Y veo a mi esposa, hermano, cómo mi esposa está jugando con los niños y dándoles comida en sus manos. Hermano, eso pasa por mi mente cuando estoy fuera. En realidad no tengo mis 5 sentidos, no sé que estoy ahí en ese lugar. Y hermano, y veo con qué alegría, con qué gozo mi esposa empieza a darle comida a los niños. Y hacerme saber a mí, hermano, que ahí no hay diferencia entre el niño y el uno y el otro. Para mí fue algo muy precioso, muy especial llegar a ese lugar y poder ver los niños, hermano, digo mis niños, porque en realidad yo he enseñado y he dicho con todo mi corazón, aquí podemos y queremos respetar desde el niño más pequeño al más grande. ¿Por qué, hermano? Porque los niños son algo muy especial delante de la presencia de Dios. Y nuestros hijos, hermano, Dios nos dio nuestros hijos para que les enseñemos y los corrijamos conforme a la palabra, porque los niños, hermano, de ellos es el reino de los cielos ya. Dice, en el proceso ellos llegarán a ser grandes, jóvenes, adolescentes. Ellos son criados bajo la palabra de Dios para que, hermano, cuando el Señor venga, ellos puedan estar con Él. En otras palabras, para que no pierdan su salvación, usted y yo tenemos que enseñar y corregir a nuestros hijos. Y cuando me encuentro, hermano, en ese lugar y veo a mi esposa, hermano, jugando y dándole comida a los niños, y un gozo, hermano, que en verdad yo no puedo explicarlo, en verdad una alegría, donde en verdad no hay diferencia entre uno y el otro. Los niños pueden tener su mente limpia, sana, como la suya, como la mía, en ese día que estemos delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice claramente, hermano, en el libro de Apocalipsis, dice que cuando nosotros le miremos a Él, seremos semejantes a Él, entonces vamos a ser completamente perfecto como nuestro Señor Jesucristo es. Estoy hablando, hermano, de la perfección que vive sobre los niños en ese lugar. Cuando mi esposa tenía el privilegio de jugar con ellos y darles comida. Y luego, hermano, con los jóvenes. Qué lindo, en verdad. Qué precioso, hermano, tener esta experiencia. Es una revelación de parte de Dios a mi vida. Y cómo, hermano, lo hacíamos de igual manera con los niños, con los jóvenes. Mire qué cosa más linda. Y en el momento, hermano, que empiezan a pasar los jóvenes, qué lindo. Pero con todo mi corazón, un día, hermano, si yo pueda verlo personalmente como pude verlo en la revelación. Como podíamos nosotros jugar con los jóvenes
en un lugar muy especial del cielo. Aleluya. Mi hermano, yo y los nuevos hermanos que están llegando. La joven que viene con mi hermana acá. Hermano, ¿cómo podíamos jugar nosotros en una libertad? Donde nadie, hermano, puede en verdad pensar mal de ti. Podía ver cómo mi esposa jugaba con los jóvenes agarrados de la mano. Y pasearse por un lugar muy bonito. Y todos los jóvenes, hermano. El problema es, hermano, que cuando llegamos a la realidad es que nos encontramos otra vez en este mundo lleno